Hola, 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 hola. Bienvenidos un día más al stream. ¿Cómo andamos? Ojete. A ver si puedo cambiar esto terrible. ¡Ole! Ya está. Buah, qué pasada. Buah, estoy pensando en unas cosas bastante chulas, Tengo cositas que contaros. O sea, cositas. Estoy pensando. Esto se puede poner lo más bajito posible. Ahí está, venga, de fondo. Estoy pensando en algo bastante guapo. Que en plan, he visto que se puede utilizar la inteligencia artificial para recrear como fotos y cosas bastante guapas, pero que te quedas en plan, oh Dios mío. Yo he pensado en unas imágenes to guapas, ¿vale? O sea, me imagino a Yaka como si fuese el Rey León chiquitito, ¿sabéis? Simba, en plan así y cayendo como unas estrellas de deseos. Porque mi idea es como hacer una imagen o algo así como... Quiero sé, cuando le tiremos a Yaka, que vamos, que quedarán como 7 días o así, ahora lo miramos cuánto le queda al banner. Como para poder tirarle y decir, madre mía, tú, a ver si llegamos a ya casi 6, ¿eh? Pero estaría muy guapo, tío. Estaría muy guapo. Y nada, buah, seguimos ahorrando, ¿eh? Yo creo que ya estamos casi por los 250 deseos, o sea que guay. Y nada, buah, me estoy esforzando estos días que os cagáis, chavales. En plan... Inglés a full. Tenemos examen el jueves y hay que darlo todo. Everything. Hay que darlo todo. Madre mía. Fructante waifu todopoderosa, Tremenda. Vale, pues como siempre, como no tengo... En realidad, en cuanto termine lo que es lo normal, es decir, cuando ya vea que no tengo nada más que hacer, le voy a dar al... A cerrar stream y a estudiar. Entonces, ¿cuál es mi idea? Hacemos las diarias, ¿vale? Hacemos la misión de Arconte, ¿vale? Y una vez hecho esto... depende del tiempo que tardemos, depende de bla 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 bla, muchas cositas. Pues tenemos lo siguiente que hacer. Necesitamos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué ya estoy aquí? Porque ayer terminé el día, no tuve tiempo este finde, ni tampoco ayer ni nada. Como para forjar esto de aquí. Con muestro esto. Esto, tremenda brújula, que me vendría de puta madre. Para que mientras que estoy haciendo la gamba en Fontaine, pues que mientras que vaya pasando por algunos sitios o en las zonas que nos han quedado, tipo 96, 98%, zonas así medias que decís, la puta madre, 100%, 98, 95, 97, 98. Esta zona todavía no la estoy... O sea, no está explorada ni siquiera. O sea, 40, 24, si os dais cuenta, mira, pa. A ver si aparece. ¡Ole! Todas las estrellitas estas son todavía por todos los sitios por donde tengo que pasar, que aunque haya pasado no están exploradas. Entonces se supone que con al menos explorar toda esta zona de las estrellitas, al menos ya es un 80%. ¿Vale? Por zona. O sea, que es estar ahí, pasar un X tiempo y de chill. Todavía falta hacer todo, pues eso, todos los puzzles y todo lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, bueno. Vale, como siempre con un bizcocho hasta mañana. Vamos a comenzar las diarias. Que ya he visto algo bastante chulo. Vale, el evento este es una mierda, pero yo me aprovecho porque me gasto siempre en libros. Porque vienen bien los libritos, vienen muy bien. Que cuando hice el evento literal, solamente por haber hecho este evento de los Pokémon, que está bastante, pues bueno, pero mejor que el TSG. Pues está guapo. O sea, se te completan las diarias de repente. Y yo en plan, what the fuck, de verdad funciona, pero se te quedan puestas todavía en el mapa, como que todavía las puedes hacer, pero no te van a dar nada. Y yo prefiero entre que me aparezcan o no en el mapa, como estamos ya acostumbrados... Bueno, yo estoy acostumbrado a hacerlas siempre, pues las voy a seguir haciendo. Es decir, yo mientras tenga menos cosas en el mapa, en plan cositas puestas o cosas que tenga que hacer, mejor. Yo es algo que no tolerated. Pero bueno. Buah. Ayer volvió una compañera de judo que me ha dicho de que va a ir a la Japan, güey. Va a ir a la Japan en febrero del... Creo que el sábado 19 o algo así. O sea, y también me apetece, pero es que no sé si ir, No sé si ir. Que al final la pinche Japan de Madrid empezó costando X y luego con el tiempo se fue encareciendo. Pero de verdad, para lo que dan. Si es que luego te tienes que gastar los dineros ahí, pues en merchandising o lo que sea. Es verdad que hay cosas que están bastante guapas, como
los desfiles de cosplay o los escenarios que se montan y eso, la gente que se traen así para participar. Está guay, está mola. Pero no sé. Así que ya veré. Me ha dicho que va a estar en un stand con unos cosplay, con unos amigos que se van a disfrazar de Lynette y no sé qué, y de Linnea, y que van a estar ahí todo guapo en el stand y que ya se va a encargar ¿de qué se iba? Ah, me he olvidado de que se iba a disfrazar. Ah, mierda, tenía un nombre todo raro, tío, del anime. Ah, pero bueno, pero que va a leer las cartas del tarot y yo, ¿del tarot de qué? Y me las mostró, se las trajo. Se trajo las cartas del tarot del Genshin. Y existen las cartas del tarot del Genshin. Se las ha comprado. O sea... Oh, Dios mío. Me ha hecho gracia, para la vez es en plan, por favor, dime si voy a sacar una Jaka C6. ¿Sabes? Tremendo. Así que bueno. Buah, aparte la carta de la Shun está todo guapa, Mola mazo, mola mazo. Pero yo no sé si Oyoverso, la empresa, como que prohibió, creo yo, la venta de ese tipo de cosas, porque al final no son de su parte. La contra, ¡pam! A tomar por culo. Cuando me disparen, ¡pam! Ahí está, ¡pam! Otro más, otro más. Cuando me disparen, se activa el este, ¡pam! Y ya toma por culo. Así que no sé. Buah. Buah, tengo un mono de tirar. Ojalá podamos tirar. No, es que todavía no tenemos para tirar nada. Ni una al permanente. Y mi compi me ha dicho que se va a sacar Arlequino C6. Y le he dicho, ¿tienes bastante ahorrado? Me ha dicho, sí. Tiene ahorrado todo lo suficiente para sacarse a Arlequino C6 y va a por Arlequino C6. Y le dice, joder, la gente, tú. Joder. O sea, yo no sé cuánto le meten a los personajes, pero Arlequino C6 en cuanto salga... Uf. Va a ser returbio, O sea, yo quita, me la voy sacando con el tiempo. No sé qué estoy hablando con este, pero bueno. ¿Qué las misiones estás tú? Era Paki Nob este, ¿Qué pasa, Paki? Hasta luego. Creo que me acuerdo de uno de los streams del Paki. ¿Cómo? ¿Qué hacemos aquí? ¿What? Salir. Añadir agua. Este café expreso sabe raro. ¿Dos de qué? Añadir café. Añadir café. Tiene un sabor magnífico. Perfecto. Tremendo. ¡Ey! ¿Qué tal, Detrox? ¿Cómo andamos? Qué robada, la del Twitch. La de compartir. Lo de compartir Twitch, terrible. O sea, las estadísticas de Twitch. Bueno, como siempre están... Bueno, no, debería estar contento, Se vienen vacaciones ahora. Bueno, yo dentro de 2 semanas. Y mis últimas vacaciones, porque ya luego sí que... Buah. Gente, que ya tengo mi horario de trabajo. Ya he firmado el horario. Aunque me han dicho que hay algo mal, que tienen que volver a reformular el archivo, pero que el horario se mantiene. No estoy contento. Pues ponte contento, carajo. Así que sí. Que si viene Yaka. Que viene Yaka. Mi señora. Bueno, no pasa nada. Sometimes. Tengo que perseguir esta mierda. A la que me gusta, le gusta a otro. Pues estás tardando. Échale ficha, no perdés nada. Ya te lo digo yo, no perdés nada. Si te gusta de verdad. Si pasa, no pasa, tío. Si te gusta de verdad, te va a dar igual. Esto ya lo había hecho,
Esto ya lo había hecho. ¿Por qué no lo completé? Pero espera, ¿aquí tengo el 100%? Aquí tengo el 100%. Bueno, el 98%. Ah, amigo. Escúchame. Ya, el no ya lo tienes. ¿Qué más da? Es como el gacha. Tú piensas que es como el gacha. Y ya está. O sea, y si no, pues tú piensas lo siguiente. No es merecedora de tu amorcito. O de tu corazoncito. Es así de fácil. En realidad te voy a decir una cosa. O sea, nos puede gustar o como que tengamos como un afecto o una predisposición a personas porque nos puedan hacer sentirnos mejor, ¿no? Decir, sí que contigo me iría de aquí hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, eso es entendible. Pero a veces, después cuando pasa el tiempo, las personas lo único que quieren es cariño, lo que quieren es amorcito. Ya te lo digo yo. O sea, la tía más buenorra del mundo, si con el tío con el que está es un gilipollas, no va a estar a gusto. Pero si está con una persona que es muy buena persona y con de buen corazón, pues al final ahí es donde se queda. Ya te lo digo yo. Así que bueno. Aparte, si de verdad te gusta, si el tío merece la pena como para la chica, también date cuenta de que siempre le tienes que como pensar en lo mejor para las personas. Es decir, el gacha es una mierda. Pero eso es peor. Hostia. ¿Cómo que te estoy...? No, no te estoy llamando gilipollas. ¿Por qué te voy a llamar gilipollas? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? No sé. Mira, escríbele una carta. Te puede venir bien. Ojo, el vallenoido se puso malo. Y si no, pues es como un amor no correspondido, ¿sabes? A veces pasa. La vida es cruel. Si le tienes que echar la culpa a alguien, échaselo al Genshin. Le echas unos gachapones y ya está. Te sale Kiki y yo no sé qué peor. Dice, pues bueno, al menos tienes con qué jugar. Sí, pues eso. A ver, hay gente para todo, ¿eh? Pero la gente de mi canal tiene dos dedos de frente, ¿vale? Como de Trox, ¿no? Espero. Prefiero a Kiki. Las estas están todas hechas, ok. Yo qué sé. Yo lo único que sé que, por ejemplo, yo tengo mi crush, ¿sabes? En plan, mi crush, como se diga. En plan, yo la tengo, ¿vale? Y tiene novio. Y yo le deseo lo mejor posible y las cosas más bonitas del mundo, ¿sabes? O sea, pero no hay ningún problema. Pero yo estoy más que seguro que si nos encontramos en la calle o por ahí, nos vamos a saludar, vamos a sonreír y vamos a seguir siendo los de siempre. Es que yo a lo mejor fui también muy directo, ¿eh? O sea, había una chica que me gustaba mucho y yo se lo fui directo. O sea, aparte, estaba en una situación muy peculiar, pero sin problema. Lo más raro de todo, ¿vale? Que cuando yo se lo dije, o sea, no nos conocíamos de vista, pero nunca habíamos hablado tipo conversación uno a uno, ¿no? Pero en el momento que se lo dije, y ella se quedó como en plan un poco impactada, como diciendo, what the fuck acaba de pasar, ¿no? Pero dijo que no estaba buscando nada ahora, pero bueno, ya pasó luego tiempo. Me empezó a hablar. Entonces, puedes pasar de un momento en decir de que... pero de repente, ojito. O sea, que bueno. Y si no, véndete la moto. Véndete la moto. Decirle, mira, tengo una cuenta de Genshin Impact y te va a flipar. Mira estas waifus. Les enseñas esas piernas. Sí. Mira, mira, mira. Mira este showcasito. ¿Qué me das por este showcase? Eso qué sé.
Hay que ser optimistas y sacarle la parte buena de las cosas a la vida. No te deprimas. Te voy a decir otra cosa. Hay tantas mujeres como estrellas en el mundo. Por lo tanto, tú piensas en eso. Cada vez que mires a las estrellas, puede ser que una, pues que todavía no se haya iluminado, pues se ilumine ahora, o después, o mañana, o pasado, o vete a saber. Entonces tú piénsalo de esa forma. Entonces es una persona que no te conviene. Es una persona que no te conviene. Yo en mis círculos de amigos saben que streameo, pero no me visitan porque no quiero que lo hagan, porque si no ponen gilipolleces. Luego, la gente con la que me rodeo, pues suele ser gente que le gustan este tipo de cosas, pero también sé de cómo dividir las cosas entre unas y otras. Pero está bastante claro de que a mí me gusta pues los videojuegos, el entretenimiento, estar chill, etc. O sea, un montón de cosas. Si no... O sea, es verdad que luego puedes compartir tus gustos y la otra persona a lo mejor se engancha, se pueden llegar a entender y eso, pero sí, eso ni de broma, tío. O sea, haz lo que te guste y ya está. De glow up. Ah, que le hice de broma. Ah, pues bobo. A mí es que me ha pillado en una mala época. O sea, si te das cuenta... O sea, yo ya soy ya mayorcete, ¿vale? Por así decirlo, ¿no? De lo que es el ámbito de mi generación de waifu supremas. O sea, mi generación de waifu supremas me refiero a que la mayoría de las chicas pues prefieren salir a comer, a cenar, a ir de fiesta, a ir etc, etc. Pero las generaciones que se vienen ahora, ¿vale? Que todo el mundo del videojuego, la comunicación, los móviles y todo ese tipo de arte, diseño, escenografías, cómo está hecho todo y cómo las comunidades, por así decirlo, de jóvenes interactúan hoy en día, es muchas veces por esto, tío. El LOL, el Genshin, el Fortnite, etc, ¿no? Y más en países también, si te das cuenta, en países latinoamericanos, que los niños prefieren quedarse jugando en casa al GTA Online y pegar tiros ahí que salir a la calle a que les roben, ¿sabes? O sea, eso me lo están diciendo unos amigos que viven en Uruguay y tal, que hay zonas que decís, prefiero quedarme jugando al Minecraft que salir a la calle, ¿sabes? Entonces, claro. Yep. Por eso, mira, hay que hacer lo siguiente, escúchame, la técnica es la siguiente. A veces es jodido, sí, pero mira, te pones un cartel, te vas a una Comic Con, un manga, un manga, un lo que sea, y pones busco waifu, ya está, easy my friend. Lo bueno es que te vienen a ti, entonces tú tienes como el option key, ¿sabes? En plan, vas eligiendo. Nada de broma. ¡Ojo! ¡Más protos! Oh. Por eso no tienes novia. Vale, gracias, gracias. No, y tampoco podría, tampoco podría. O sea, aquí la gente, no sé. O sea, para mí una relación... un coñazo, tío. O sea, sí quiero, pero a la vez no quiero. Es como en plan, para unas cosas sí, pero para otras cosas como que no me apetece. Entonces yo luego pienso, entre que me gusta jugar, voy a empezar a trabajar y casi no voy a tener tiempo. Tengo el TFG, tengo que terminar la universidad, estoy haciendo inglés, no sé qué, no sé qué, y todavía tengo... y quedo con amigos, ¿vale? Y no siempre son para cosas concretas, pero son cosas para distraerse, ¿vale? De que sales, te vas a la montaña, no sé qué, o te vas a jugar a los bolos o no sé qué, pero te distraes bien y cuentas ahí tus anécdotas y mola, tío. Open mind, ¿sabes? Imagínate tener novia, o sea, tener que dedicar tiempo. Uf. El compromiso que se tiene. O sea, no me apetece. Qué pereza. Demasiado compromiso. A lo mejor te digo eso ahora, pero a lo mejor si tuviese diría, joder, cómo mola, ¿no? Pero la verdad es que... pensaba que... ¿esta no tenía 3 millones de vida? ¿O 6 o 7 millones de vida? Para mí, eso van a ser los materiales para Arlequino, ¿eh? Las señoritas estas van a ser los materiales, ¿eh?
De nada. Vale, gracias. No, my sword. Busted. Absorption test. De agua para las nenas. ¡Pum! Here comes the catch. Pero no sé. Pero bueno, si tú nunca se lo dices a la chica que te gusta, nunca lo vas a ver. Y nunca se va a fijar en ti, no te va a poner los ojos. Solo se va a fijar en otra gente por apariencia, por estatus social o lo que sea. Pero a lo mejor se está perdiendo algo muy bueno de otras personas o de lo que le puedes tú aportar, a lo mejor. ¿Sabes? Ese es el tema. Así que sin miedo. Sin miedo, carajo. Sin miedo. Yo no le tengo miedo de decirle Yelan, de Torra. No, hombre, no. Que se ofende. Eso no. Caca. Pero, joder, decirle hola, princesa. O buenos días, guapa. ¿Qué tal? ¿Sabes? Eso cambia el chip. Cambia el chip. Aunque no lo parezca, lo cambia. Quiet now. Animal test 63 of ¡Animales! by fire. Stand clear. Busted. Soy fuerte. Nos queda uno más. Uno de eso también viene bien para farmear, el farming. Hasta luego. Jeje. Pam, 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 pam. Ta, 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 tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Oh, mierda, me voy a morir. No, porque he quitado. Ella no muere. No, my sword. Rain outlines your absorption test. Animal test 63. ¡Animales! Ahí va. Quería recoger esto y salió de repente eso. Terrible. Y creo que ya está, ya no hay más. Vale, a ver, tenemos para gastar creo que de resina 80 son 60, 90. 90 menos 160 son 80, ¿no? ¿Son 170 o son 180? Ah, son 170. No, son 100. ¿100? Ah, coño, sí, son... No. Ah, coño, sí, son... Sí, son 100. Vale, tenemos para gastar 2 de resina concentrada y una resina de 20. Por lo tanto, 2 de resina concentrada. ¿Cuál sería la idea? Pues yo creo que el último set de artefactos está bastante bien. Pero claro, para Arlequino, ¿qué le podría venir bien? Es que ese es el problema. Va a ser Piro, pero como sea DPS le pongo lo de Jutao y va que chuta. O sea... Y aparte, es espada, ¿verdad? Arlequino es espada. Que, o sea, tengo la Misplitter y tengo la... Tengo la Misplitter y la otra. La cortadora de jade primordial ultra poderosa que tiene 44 de probabilidad de crítico, que con eso se pondría mamadísima. O sea, para el Arlequino en realidad tema de artefactos podría ya tenerlo en realidad, Es cambiarles, hacerla DPS a full. Entonces yo creo que voy a sacar 2 sets de estos. ¿Es de lanza? ¿Cómo va a ser de lanza? Que no, hombre. Pero si es de lanza también perfecto, porque le tengo 2 jomas. O sea que la joma de Jutao o la de Qianling se la meto al Arlequino y ya está. Y Arlequino Pinchito Man. Se viene. Espero que no la pongan pocho, tío. Aunque a mí yo veo más Arlequino de catalizador, Un tipo con un Borsley. Un Borsley este. Porque como va a pegar, va a tener unas garras ahí de fuego. Y va a ser ya. Pues la veo, la veo. Lo que yo no sé si va a ser una versión de Senge. Si va a ser como una versión de Senge pero para Piro. Eso es lo que no sé.
Yo espero que sea DPS, la verdad. Busted. Que esté mamadísima. Ring cutter. Va a ser bufo piro. Degia pega puñetazos y es mandoble. Joder, es verdad. ¿Quién es Degia? Hostias. Como Senge, pero papi. Como Senge, como para piro. Es que yo no la veo así, ¿sabes? No la veo así. Porque en el capítulo, o sea, hay un capítulo que va a atacar, o sea, con una skin que mola mazo, pero mazo, que no sé si se puede buscar ahora mismo. O sea, Arlequino. A ver si la encuentro en la imagen. Vale, pero están imágenes de mierda. Yo creo la imagen buena. ¿Dónde está? A ver. Mm, 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 mm. O sea, esta es como me hago un poco la idea de cómo va a ser Arlequino. A ver, os lo muestro. O sea, Arlequino, es que, mirar, es que mola mazo, tío. En realidad, si me nos la ponen con este diseño, yo mucho mejor, ¿eh? Yo la prefiero así. Que luego está la misión esta del niño, que a ver, que si puedo poner el... La pinche pantalla, la pinche link de pantalla. Pantallita, pinche link. Pinche link. Pantalla, compartir pantalla. O bueno, ¿puedo compartir el browser directamente? ¿No? Está en negro. Vale, a ver, pues esto. A ver. O sea, este diseño de Arlequino me flipa mazo, tío. Molaría mazo. Verla así en la forma fatuya, en plan así, no con el este entero. En plan, que le quiten un poquito de ropa, ¿no? Pero eso. O sea, es piro. Y ataca con las manos. O sea, es que es rarísimo eso que tiene. Es lo de lo que nos cuentan en el Metropoido este, lo del niño que tenía como una enfermedad o algo así, que parecía que no tuviese alma. Es como que los ojos del personaje estuviesen... Como si hubiese sido un hueco, como que es un personaje hueco por dentro, como sin sentimiento, ¿sabes? Pero en realidad Arlequino como que sí los tiene porque cuida a los niños. O sea, es que es mazo raro, tío. Pero este diseño me parece guapísimo. Y los de los brazos es lo que más... O sea, es que yo eso no me fijé en realidad cuando se hizo la misión. Cuando se hizo la misión no leí nada de por qué tenía los brazos así ni nada el niño. Es como conseguir unas chapitas o algo así. Pero aquí lo interesante es que la manera en cómo ataca es como desde arriba. O sea, ¿por qué se ha puesto? ¿Por qué se ha puesto encima de Furina de esta manera y ataca de esta manera? O sea, es interesante. Parece como cuando Degia va cuando utiliza la ulti y pega. Y cuando va a terminar de pegar con el último golpe, ¿vale? Que como que se lanza hacia arriba y pega hacia abajo. Entonces me da la sensación de como que un poco raro. Y aparte, estas sombras negras con rojo. O sea, que eso seguramente sean como llamas negras o algo así. Estaría guapo. Y el brazo sí que mola, ¿eh? Pero es mazo... O sea, es mazo raro. O sea, aquí es cuando quería comprobar si tenía la genosis Furina. Y cuando la atacó, comprobó que no la tenía porque ni la detectó, tú. O sea, aquí a full. Mm. Pero mola mazo, tío. Buah, es que en realidad mola mazo, ¿eh? En realidad mola mazo, tío. Mira. Buah. Es que es una mezcla de Cruella de Vil con Francia, con no sé qué mierda. O sea, es que es tremendo, ¿eh?
Para mí tiene. El personaje este tiene como toda la referencia. Al igual que para mí, Venti es un dramaturgo de estos entre Peter Pan y un drobador estos, pues, o sea, es como una mezcla, pues esta es como la mezcla de Cruella de Vil con el carácter y el pelo y el no sé qué, el blanco y el negro y así, en plan mala. Y me lo voy a quedar, le voy a llamar Detro. El Detro. Pobre gato, se acaba de ir huyendo. Dios mío. La genosis, ¿eh? Se parece... Se quedó boba, ¿eh? Esto es cuando se ignora, atacó a Venti. Pero nosotros no estábamos, así que no lo pudimos ver. Buah, Arlechino. Pedazo de personaje, ¿eh? Em, Venga, vamos allá. A ver, ¿qué tenemos acá? Daño crítico, vida, vida porcentual y recarga energía. ¿Esto es bueno o es malo? Creo que justamente en este set la vida es lo que vale la pena, ¿no? Cuando la vida del personaje aumenta o disminuye, la probabilidad de crítico aumenta en un 12%. Se dura 5 segundos y puede acumularse hasta 3 veces. O sea que 3 por 12 son un 36% más de probabilidad de crítico si se baja y se disminuye la vida. No está mal, no está mal. Y aparte todo a vida, por lo tanto no está nada mal tampoco. Pues me lo guardo. Este que es ataque. Ataque con recarga de energía, daño crítico, ataque plano y defensa. No me gusta. Uno más. Bueno, dos más, pero sin resina concentrada. Esto cuando se recarga en 5 días. 5 días es el lunes, domingo. Tan, ta, 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 tan. No. Quiet now. Here comes the catch. Rain outlines your fate. Know my sword. Witness the path. Stand clear. Animal hypostasis emulation. Cross over. Ay, ay, ay. Go. Phew. Oh, no. Gotcha. Hemos sido autodestruidos. Absorption test. Animal test 6308. Stand clear. Madre mía, ¿cómo te pasa? Busted. Madre, parecen fuegos artificiales, tú. Quiet now. Clon. Vale, nos queda uno más. El problema es que estoy farmeando estos artefactos cuando ni siquiera sé para qué personaje le vendría bien. No sé a qué personaje. Es decir, que vale el nubileto de los cojones. Que lo llaman los cojones. Porque no le tiraría. Pero sí le quiero tirar. Para hacerme la vida más fácil. Y una vez más, pero solamente con resina de 20. Todavía sigo constipado. Time to act. Busted. Computers are about to get sight. Swirl, Mark 2. Time to go. Quiet now. Rain outlines your fate. Rain cutter, know my soul. Here comes the catch. Busted. A veces siento como que... Siento a veces... A Yelan la siento como rápida. A veces la siento como ágil. Y a veces la siento como todo lenta. Terrible. El de la habilidad elemental es para Furina, Albedo, Yae, Naida y otro para Tuesday, Nubileto y Linnei.
Futuramente será para Navia. O sea, que no me sirve para ninguno. Entonces, ¿para qué farmeo esto? No tengo ni a Naida, ni a Jae, ni a Albedo, ni a Furina, ni a Weresley, ni a Nubileto, ni a Lilei. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? Terrible, tú. Terrible. Pues yo no sé qué hago. A lo mejor debería de seguir buscando la yaca perfecta. Podría ser buena idea. He visto una yaca C6 con 37.275 de daño crítico y 2.200 de ataque. La yaca perfecta, la he visto y he dicho, madre mía, para no abrir el nuevo set, creo. A ver, yo creo que he visto un vídeo sobre el nuevo set y han dicho que eran como los peores sets que salían ahora en Fontaine, como en plan, eran terribles. Es que no sé, ¿eh? O sea, más por el diseño a lo mejor de personaje que el set les vaya bien, pero es como el set de Degia para Degia, ¿no? O sea, terrible. Aunque el personaje ya de por sí es terrible, ¿no? Pero... joder. Vale, esto lo quitamos. Canjeamos la resina. Y nos vamos para la misión todopoderosa Inculcamen de la masacrada de los tutelados estos. Pues no, ahora ya no me apetece, ya he farmeado. Sí, pero a Fischl la tengo con la C1 y la verdad que un personaje de 4 estrellas que solo me va a poner un pinche pajarito que no la tengo más de la C1, no la voy a sacar. Me da pereza. Le va bien de los nuevos. Le puede venir bien. No le van a servir a nadie. No. ¿Sabéis lo que me apetece farmear? Me apetece farmear de esto. De esto, hay que farmear de esto. 247 tiradas, gente, para Jack C6. ¡Oh! ¡Vamos! Más. Queremos más. 3 tiradas más, vamos, son 250. ¡Vamos! Para esa nobleza, ojo de armada. Sí, uno sí. Ah, tremendo. Tú, 250 tiradas, nunca he tenido tantas. Cuando tiré por Ayaka, me voy a poner perrón, O sea, cuando consiga a mi waifu todopoderosa con su C6, tú. O sea, 28, 246, 220... No, 2263. Buah. Luego vamos a por la reflejo de las tinieblas R5. Y después de la R5 le cambiábamos. No lo voy a hacer, ¿vale? No voy a ir a por el tinieblo de las tinieblas esas terribles R5, ni de coña. Pero sería, si tuviésemos R5 esa, sería cambiar el bono de daño crío por uno de ataque. Si es que... terrible. Sin de fe. No hay probabilidad en la fe. ¿Dónde está ese 1% o ese 0,1 al menos? No. Terrible. Pues a ver, un 1% de probabilidad y 99% de fe. Es lo que se necesita. ¿O te refieres a sacar la Mi Splitter R5 y sacar el bono de daño crío y poner un bono... una multi de fe? Hostia. Yo sé que estoy en la tirada 74. Estoy en la tirada 74, 7-4. Con el Pity asegurado. Porque nos salió la señora Kiki. Toca cojones de los cojones. Y la Kiki, que no sé si ya la tengo C3, C2 o C3. Es terrible, joder. Es sacarse 4 Kikis de la manga. Es terrible. Pero ahora se va a venir la C3. En menos de 10 tiradas, la C3. O al menos de 11 tiradas. Entonces nos siguen quedando 240 tiradas. ¿Tiramos 80 tiradas? Pues 240 menos 80 son 160. Y nos ponemos pues en el 50-50. Luego sería un asegurado, que sería al menos la C4. Y luego otra vez el 50-50 por la C5. Si ganamos los dos asegurados, S6. Si perdemos un asegurado, S5. Y si perdemos los dos asegurados, pues nos quedamos en la C4. Pero eso significa que tenemos que ir todos a la tirada 80. A la tirada 80.
Pero en cambio, si se viene en early la señora, pues claro, que más que contentos que vamos a estar saltando por todas partes. ¡Yujú! Dios, yo no sé si va a salir, ¿eh? Sí, 4 kikis, vas tú. Soy pedalea, cabrón. Con el trotamundillos. Buah. O sea, es que en realidad no queda nada, ¿eh? Yo en realidad estoy nervioso. Son muchos días, son muchos días de ahorrar, ¿eh? Y no haber tirado casi nada. O sea, ¿desde cuándo que no tiramos? O sea, ¿qué tiramos a porfurina? O sea, 11 del 10. Bueno, hace un mes, ¿eh? No ha sido tanto. No ha sido tanto. Al final no salió la señora. Pues yo no sé. Estoy nervioso. Venga, voy. Llevo sin tirar desde ayer. Guay, todavía... Y todavía no sé si me va a sobrar para Arlequino. Arlequino viene para la 4.6. Estabas en la 4.3, luego 4.4 y punto 4.5 y luego 4.6. O sea, si ya me salió Jacka y todo, puedo ahorrar desde la 4.3, segunda parte, segunda mitad, que van a ser como unas 40 tiradas, yo creo, que vaya a poder ahorrar. Son 40. Versión 4.4, ponele 80 tiradas, pues 120. Sí, sí da para Arlequino. Sí da. Sí, si no tenemos un 50-50, podría dar para un Arlequino, porque luego otras 80 tiradas en la 4.5, si no viene la 4.5, la 4.6 ya la tendríamos. Ya la tendríamos. Pero sin constelaciones, pero la tendríamos. Se viene. En la 5... ¿Qué va? No, que el cisne dices Arlequino. Arlequino yo he visto ahora que viene en la 4.6. No en la 4.5. Pusieron otros personajes, yo creo. Pero bueno, si se viene en la 4.5, pues bueno, mejor o... Mejor tampoco... O sea, yo voy a tirar primero por diseño del personaje, pero segundo por su jugabilidad. Es decir, si me sale un Arlequino como una Degia, que no lo voy a utilizar en ningún equipo y solo va a ser por lo bonita que es, me voy a por Nubileo Furina, que me parecieron más útiles. O sea, ahorro y ya tomo por culo. Cuando ya tengo a Nubileo Furina, ya tiro por Arlequino. Porque me da la sensación como que... No sé, un poco rara la cosa. Un poco rara. Pero bueno, yo sé que al final voy a tirar, pero bueno, diga lo que diga. Vale, como siempre, quito la música de fondo. Dejamos la música del Genshin únicamente. Es la del Liyue. El cisne... Ah, el cisne. ¿Te refieres a la preservadora esta? Creo que se dice algo así, ¿no? Que dicen que está saliendo como muy pochola. Está saliendo un poco rara, ¿no? ¿Preservadora? Algo así, no me acuerdo. Sí, ok. Pero yo por eso no tiro, ¿eh? O sea, yo sé que vosotros os vais a gastar el dinero en la skin de Ganju y en la skin de Shenge, ¿no? Sí, eso yo lo sé. Pero en el cisne lo dudo mucho. ¿Es waifu total? ¿Seguro? No sé, ¿eh? Tongli, confirmen o no. Busca Furina en Poison. Yo creo que todo el mundo se lo va a gastar en Arlequino. Yo creo que las ventas de Furina y Nubiled estuvieron por debajo, yo creo que, bueno, por así decirlo, ¿no? O sea, la gente no se atrevía a tirar a Nubiled hasta que vieron vídeos y la gente empezó a tirar. Fue después que la gente empezó a tirar, no antes. Aparte estaba Jutao y la Joma y el banner era muy bueno. Pero no sé, ¿eh? Desde la beta, sí. Se viene Arlequino C6. O al menos Arlequino, ¿no? No sé, ¿eh? Es que empezó esto, ¿eh? ¿Qué hace aquí Furina? Se había ido como toda estresada ahí, con una sonrisa un poco como diciendo, pues bueno, me da igual todo. Que había hablado con Nubilet. Me renta un vasito de agua ahora, ¿eh? Porque cuando empiece esto ya luego no me voy a poder levantar. Que si no rompo el este. Yo también, ¿eh? Yo desde el vídeo de los Fatui, de todos los personajes que habían ahí reunidos en la mesa de los 11, ahí fue en el momento en que dije, yo quiero este personaje.
Desde ese momento pensé en ahorrar solamente para Kazuha y para Arlequino. Pero la verdad es que dije, me gustaría tener un personaje C6, ¿vale? Dije, ¿qué personaje quiero tener C6? Y dije, ¿qué personaje me siento como satisfactorio o a la hora de jugar en plan que me mola? Pues son dos personajes exactamente. Bueno, antes eran tres, pero ahora son dos. Antes eran Jutao, Ayaka y Eula. Y ahora mismo son Ayaka y Eula. Pero como Eula tarda tanto en salir y no entra en todas las composiciones, he dicho, pues primero me saco a ¿cómo se llama? A Ayaka C6 y luego ya con lo que voy ahorrando voy consiguiendo constelaciones de Eula cuando pueda y si sale en subbanner pues que salga. Si no, pues bueno, pues de a poco. Pero siempre que esté en un banner Eula pues les voy a tirar. Siempre que salga Ayaka le voy a tirar. Siempre que esté Arlequino le voy a tirar. Independientemente de que si esté ahorrando para algo en concreto. O sea, me viene... Necesitamos a Kazuha pero justo ha llegado Ayaka. Tiro a por Ayaka. Ya luego habrá tiempo para cazuelas. Por ejemplo, es un ejemplo. Sí. Igualmente, ya veis. O sea, es que esto va a ser muy interesante porque Ayaka es de los personajes, creo, más rotos que hay en el juego, por así decirlo. Bueno, sí. Pero. ¿Y cuando llegue Snezhnaya? ¿Qué nos van a sacar? ¿Un Nubile pero de Snezhnaya? ¿Un personaje de crío como es Nubile pero viceversa? Como para meter tanto crío y hacer ese daño que pueda descartar a Ayaka. Es que no lo sé, ¿eh? Lo mismo pasa con Tartaglia. Si tienes Tartaglia S6, a lo mejor Nubile no lo necesitas. Pero no sé. Hago una comparación así exagerada, ¿no? Pero es como decir, a Ayaka, pues cuando llegue Snezhnaya, a lo mejor ya no es. Si no tenías a Ayaka, no pasa nada con el personaje nuevo. Pero lo mismo si no tienes un personaje hidro que meta como lo hacen Tartaglia, pues a lo mejor tienes a Nubile y ya está, ¿sabes? Si no tiras a por Tartaglia. Un Fatui gordo va a ser buen crío. Sí, sí. Creo que sé de quién te refieres. ¿Tiene gafitas y tiene una nariz larga? ¿Te refieres a ese o...? Ya vengo, voy a por un vasito de agua porque me va a dar la vida para cuando empiece aquí a hablar de la misión de Arconte. Que seguro que está entretenida e interesante. Ah, habemos vuelto. Nada, ese va a morir. Optimista. O sea, yo sigo pensando en una cosa. Yo les escribiría a la empresa de Jojo Lammers, ¿vale? Les diría, gente, no nos confundamos, por favor. Aquí no se trata de porque la señora haya muerto, no haya estado bien o mal, o porque la gente quería porque tuviese un diseño y querían jugarla. Si es que la cuestión es que son nuestros enemigos, deberían de morir. Son una organización terrorista de Snezhnaya que quieren destruir el mundo consiguiendo las genosis y vete a saber para qué. O sea, solo hay que tener en cuenta dentro de lo que es esa organización qué es lo que quieren y lo que hacía Doctor en Sumeru. O sea, estamos locos. O sea, joder. Ahora nos aparece el Arlequino que tiene conversaciones con Furina y Nubile en la mesa tomándose el té y comiendo y dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿En qué quedamos? ¿Que son los pinches fatuis aquí? ¿De repente amigos o enemigos? ¿En qué quedamos? O sea, está bien que queramos jugar a Arlequino, pero por otra parte lo pienso y digo, ¿no se puede ir todo por ahí? O sea, ese no es el camino. O son los malos o sois los buenos, porque nosotros vamos por el mundo reventando bichos. Por obligación, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno. La niña que maneja el robot, yo voto por esa. ¿Por esa? ¿Y que sea crío? Que ese yo no he visto todavía qué constelación tiene ni nada. Pero crío ese. Aunque después de Arlequino hay que ahorrar para Skirk. Ah, para la maestra de Tartaglias, ¿no? O sea, la que sale en el tráiler. Yo todavía no sé quién es, ¿eh? En realidad, yo no me he hecho spoiler de nada, aparte de que se haya dicho en mi que sea ese personaje la maestra de Tartaglia. O sea, y aparte de lo del tráiler. Tengo ni idea, ¿eh? Uf, se viene. Bueno, en Fontaine son... Bueno. La vas a conocer en 20 minutos. Vale. Perfecto. Pues...
No hables muy alto, Paimon, porque nos tenemos que acercar a Furina y que no nos dispare un rayo láser. Vamos allá, se viene. Ríndete ya. Should Esto no I tiene just give sentido. up? This is all meaningless. What was meant to happen did happen Desde after que han all. metido las lágrimas, increíble, ¿eh? Everyone's dead. No hemos visto a la pequeña Naida llorando, pero, joder. I'm so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. I'm sorry. Se ha venido a disculpar con la gente que se ha desintegrado, ¿no? Cuando subió el nivel del mar. Meaningless apologies over and who's that? La hemos visto llorar. It's just us. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Farina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. Es muy interesante que ahora nos estemos what acercando do al you mean, Arconte, tear ¿eh? Cuando nos fue casi prácticamente imposible desde el principio. I remember. Hasta hemos tenido que ir a The show juicio y at the todo. Opera House earlier this Momento. morning was so moving. I'm still trying to process it. Who did that uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the arts. They Orgullosa de ella even misma, ¿eh? dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them too. Madre mía, tú, se le va. Se le va. Of course not. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Que tienen ahí un Quick, pulpo. after her! Vamos tras ella. Que se la funan, ¿eh? Los va a mandar a todos al metropoido. Those people seem to be after you. They are. They're just some rabid fans who want to come. Sí, sí, te van a That's dar un against the copón. rules. I can't let them get their way. Yo sigo pensando que en el Genshin y en, bueno, en todos los lados hay una frase muy dicha que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siendo el Arconte Hidro, que no puedas ni controlar este tipo de situaciones. No sé, ¿eh? En Liyue todavía no ha pasado nada raro y todos se han salvado, ¿eh? O sea, de las cosas más raras que han pasado, joder, yo diría... En Mondstadt se han perdido NPCs, o sea, personajes, por así decirlo, ¿no? En Liyue creo que tampoco. Porque en la guerra contra el Ocial This creo should be the que place, right? todos quedaron bien. Hey, Farina! There's Y a good hiding Ninazuma se spot fue a over las here. islas, las before the ignora. rest of them catch Y hubo up una to you. guerra, pero no sé si hubieron caído. Bueno, sí, sí. What? Y aquí ya sí que la gente se está What is this funando, tú. place? Y en Sumeru... Sumeru... Fine, fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Sigo pensando cuánto tiempo viven los arcontes. O sea, Nubilé hace 500 años que llegó a Fontaine. Hace 400 años que pasó a ser el gran justiciero este de Fontaine. Tardó como 100 años en conocer y traer a los peluches estos, que no sé cómo se llaman. Pero eso significa que Nubilé vino justo cuando terminó la guerra con Caenria. I'm so Es un poco raro. tired. O sea, hay datos que... I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Yep, that's a good girl. Tiene pinta de que el nivel del agua va a volver a subir. What's ¿O qué lo que? happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? Poisson. It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. Yo diría que hay una cosa But the que... people of Poisson, they've already...
O sea, para un país, lo mejor y la forma de controlar a la gente es las comunicaciones, ¿eh? O sea, Sumeru lo tenía todo para que cuando pasara cualquier cosa, te comunicabas con... No sé, como It's así true. mentalmente, no sé cómo lo hacían. I've been Y te llegaban investigating los the mensajes, por prophecy así for decirlo. hundreds of Pero aquí, years. ¿cómo Nubile le da I once tiempo had a informants informarles, all por over así decirlo, a Teyvat, todas las zonas de searching que for tienen que clues evacuar and o que esto feeding está pasando? information back to me. Tenía información I've de todo tried Teyvat, all intentado kinds of hacer ways too to hold back the el agua de sea. Arconte tal y como está. Anything to keep the coastline from advancing. Vale, ¿y qué pasó? But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth, we cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Y te preguntas, ¿y de dónde sale ese agua? ¿No será Snezhnaya que esté derritiendo los hielos para que suba el nivel del mar en Fontaine y te estén jodiendo? ¿No será que Arlequino está metida en el...? No, a lo mejor es pasarse, ¿no? Pero de algún sitio tiene que salir ese agua. No te has rendido. Y aún sabiendo eso, no te has rendido, ¿cierto? Bueno, cada uno a su manera. Give bueno. up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to find. Indeed, Esperanza. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just El started pulpo to ese come otra vez, true, ¿eh? and so many pulpiño. people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of... As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive forever. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Es bipolar, ¿eh? Es bipolar. Tiene Don't dos... take any of what I Es como just una said batería, seriously. positiva, How negativa. could I possibly let Fontaine terrible, ¿eh? fall to the whims of trivial prophecy? No hay quien la Could've sworn aguante. you were Purina. actually being honest just Pobre now. Nubileto, ¿eh? A ver, qué diálogo de puta mierda. Tengo que preguntarle algo más. O no avanzaremos nada. Y te ponen, Furina, puntos suspensivos. ¿Pero qué quieres, hombre? Si me dices que puedo elegir entre una cosa u otra, será porque nos queremos adelantar a lo que queremos preguntarle, ¿no? Furina, no hace falta que cargues tú sola con todo. Pues yo qué sé. ¿Quieres preguntarle esto o quieres preguntarle esto? Pues puntos suspensivos. Joder, terrible. Aunque nadie sepa la verdad, ¿tu pueblo estará dispuesto a compartir la carga que llevas? No lo sé, ¿eh? No, el pueblo tiene miedo. Si tu pueblo supiera la verdad, querían compartir la carga contigo, pero que esta no es la idea. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. My Duty, Call of Duty. La llamada al... Compártame. Yo qué sé. Si es que no sirve de nada. Cuéntamelo. Seré tu A testigo. witness. Yes, I've heard that you came to Teyvat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Teyvat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? Oh, If interesante. that's the case... Dilo ya, Furina. ¿Oh? ¿O tiene una maldición dentro o algo? O... no sé, es algo raro.
¡Hola! ¿Qué hacemos ahí? ¡Hola! ¿Está la trampa que le hemos puesto a Furina? Era la trampa que le hemos puesto... ¿Cómo? Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? Yo creo que estamos a punto de lo que lo contara todo, as your tío. refusal to stand trial. In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. Bueno. You would draw your blade against a god? I see. It seems like you have made up your mind. Paimon can't believe it. She just Se va a surrendered. Metropoido, ¿eh? Se la llevan al Metropoido. ¿O es juzgada a muerte? ¿Cómo era eso? What the heck is going on? Did I just see an Arconte surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? Shh. It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Ojo, están abajo, están Navia, Charlotte, Lynette, I están raised todos, my ¿eh? hands just now to indicate Menos my Arlecchino. acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. Tiene como dos sombras, ¿no? Parece But como si now, fuesen... it is time for una- the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. This time, I will protect you. Porque ha sonado un poco agresivo. Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! Sí, sí, sí. Now we're making history! Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Ooh. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Esto es secreto, pero al final ocurrió esto. No pasa nada, mientras gane el juicio seguiré teniendo la oportunidad de que lo explique todo. ¡Se viene! Y ahora, esta vez nos vamos del otro lado, ¿eh? Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day.
Aunque yo dudo que hubiese sido de esa I can forma, go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. Ojo, mola. People's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. Esto estaría That's muy right. bueno, ¿eh? That house was a magic box, rather than someone's residence. Que uno de los As personajes the justamente de super ultimate magia version of the setup that I es el used when I poder como first para performed at the meterte en una opera cajita y te Epic Place. teletransporta a The otro lado, volume ¿no? of the box Estaría was guapo. increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Aranias. Its cargo, of course, Ah, por eso temblaba. was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome? Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount Esto of sí que labor para and mí no mora tiene to pull this sentido, off. tío. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and Ah, open que up a ahora path through van a the ver, water. vamos a poder It utilizar was a lot personajes of work fatuis de for all 4 of us. estrellas el día de mañana. ¿O qué lo que? So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. No era ningún otro desastre. Lo siento, Furia. Then, I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel Sí, with pero an ¿y qué pasó con Archon Tartaglia, without eh? flinching. Cuando Tartaglia le consideraron Thank culpable y él no quería. As Que for tuvo que intervenir you, Nubileto. Traveler, ¿Eh? I suppose your role Pasaron was to keep me cositas. distracted Y with creo que el Traveler todavía conversation sigue once you teniendo la found visión me de Tartaglia, Poisson. si no me You'd si no make recuerdo sure mal. that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? Mi misión era intentar una última cosa. Que era que nos contaras tu secreto antes de llegar al tribunal. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. De verdad, otra vez un juicio de estos. Efectivamente, ahora lo único que podemos hacer es juzgar al Arconte Hidro. Pues nada, pues ya está. Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. Lo de las 4 lápidas, According ¿no? to her, De it should a lo speed mejor up Furina de proceedings. información que tiene que esconde acerca de la profecía. Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too. Hey, Claro, Charlotte. lleva ahí un rato, ¿eh? Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine. So in other words, we can refer to this
anthology of evidence every time we want to use something from our journey as Bueno, evidence. podría Let's venir quickly muy confirm the bien. information in it. Total. Just think of it as a refresher, alright? Pero que queremos sacar Defeated cosas. the Hydro Arconte. This is the first time Ojo, Monsieur la Nervillet sentencia had de a difference of Novillet, opinion. A Fatui Harbor. According to Monsieur I nearly lost my os. The words of someone as extraordinary as a witch can probably. Vale, pero. Claro, el caso de las chicas desaparecidas. La sentencia. Ok, vale. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Nervilette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady El Farina's Arconte. a Es que a ver. fraud? Si Arlequino dijo que no tenía la genosis, o sea, que no era el Arconte de verdad. Yo también lo pienso, ¿eh? Did I hear that right? She's not our Archon at all? Charge accepted. Hostias, ¿cómo Lady puedes decir Farina, que eres el Arconte do you ahora, plead guilty to the charge? Hostia, a ver cómo lo refuta eso. Puedes demostrarlo, tienes la genosis. Lady Farina, I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Faucilor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything Las other gentes y than your las true leyes. Archon. Parece esto como si fuese Daenerys. Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the God of Justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. Me están What do you mareando, say to that? pinchlings. An argument with near impossible odds, huh? You have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? ¿Qué hace Furina tan especial? Estaba sufriendo algún tipo de maldición. Es que esto puede ser, ¿eh? Tiene pinta de ser esto. Es que no deja otra cosa, ¿no? Igualmente no tenía la genosis, ¿eh? First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could... Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me.
A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Nervlet? Farina, ¿eres humana? No, Lady Farina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Bueno, se cuestionó Well, a Furina. don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Que venga Venti y Besides, no lo demuestre. everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's Bueno, why pues a they're ver, enséñanos worshipped qué as puedes gods. hacer que los demás no. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. Ah, ¿y ahora puedo seleccionar varios? Creo que era lo de Nubilé, ¿eh? You tried to reference the Oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Paimon parece Didn't estar I make estreñida. myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Ojo, le van a Archon, pedir you que are also por first qué and foremost the fue defendant in this trial. culpable You will Nubilé prove cuando no yourself lo era. unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was Se va no a sentir trick tan of rhetoric, traicionada Lady por Farina. Nubilé, ¿eh? I've Esto merely tiene mala reiterated the pinta. rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon. Well, now you're really losing me. ¿Cómo It se is llamaba la true that verdadera I did not know Arconte? why the Eric o algo Oratrice así, gave out Eric. a guilty verdict that Eric day. o Eric But o the algo así, no me Oratrice acuerdo. handed out that verdict unilaterally. And it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. Ooh. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Podría demostrar su poder sin problema. I, Es verdad, pero Furina lo Aren't you the tiene. Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more
Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? Uf, esto tiene mala pinta, ¿eh? It seems like nobody's buying Furina's excuse. Porque... Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Furina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Terrible. Please? You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And then all of our ancestors? Ever since they were born? Enough. That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, Nubileto. then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. Si Furina es humana, puede serla cualquier humano que esté viviendo entre nosotros. Tiene todo el sentido. A ver, este de Navia. Mientras explora la ruina de Navia, el mar primogenio, gracias a la protección de 2 miembros. Ya está, es esto, ¿no? Es lo de las losas. That doesn't sound right. No, tío, ¿cómo que no, tío? No sé que la gente... ¿Era una forma de traer de vuelta a su esposa? Durante la actuación de la ópera... Pues la verdad es que no sé cuál es. No encuentro aquí... La entrada del mar primo es allá... La probabilidad de fuerte metropolitana reciente en el mar primo... Se pudo contener temporalmente gracias al poder nubilé. ¡Oh! ¡Power! ¡No, tío! O sea, que va a ser el de Linnea. No, debe ser el de este viejo. La de las mujeres que se deshacían. It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Furina, would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. ¿Te imaginas que todos son hijos de Furina? Todos tienen genética del Arconte, o sea, del primer Arconte de cada nación. LOL. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. Sí, tú estás así con la cabeza. Lady Furina's indeed just a human. She's probably Fontanian like all the rest of us. Tú también haces así, really dare try? Ojo, viene, ¿eh? Yo no creo que sea buena idea, la verdad. Yo no creo que sea buena idea, la verdad. Lady Furina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt.
¿Y qué le pesa más en el orgullo a Furina? Decir la verdad. Ojo, se va a la mierda, Decir eso que decir que no es la Arconte. Oh, se va a ir a la sí. What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... La paranubile, yo creo, Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... ¡A la mierda! Hey! Con el guante puesto, así cualquiera. I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! Y ahora se va la sit. I haven't been dissolved! ¡Qué guapo! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in ¿Pero the era por world? tocarla o solamente Miss por Seedwing? beberla? If you are present, Miss Seedwing, please come forward and attend to the defendant. Siege Win? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Seedwing. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. What? Thank you, Miss Seedwing. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved! Shouldn't that be enough to prove my innocence? Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, O sea, que tenía, we don't want sí tenía, anyone pero no else con to la... lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low-concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Farina could have... I can't believe... You... Está pasando... ¿Es posible que... Uf. Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. Un poquito crazy, How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? No tenías otra. Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. La están presionando, hasta el fondo. Pues acabó la I don't think actuación. anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. Es Arlequino. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. Necesito un abrazo. Yo creo que no. Esa gente no puede gobernar, amigo. I don't think anything she says at this point will sway anyone. She's too stacked against her now. Empieza lo bueno. Ojito. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine.
as a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is... Guilty. guilty. La han presionado para bien, ¿vale? La han We presionado shall para now bien. turn to Pero the Oratrice igualmente... Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. El este cardinal... Él está al rey, ¿eh? Ha metido la tarjetita. Como esto es justicia pura, pero ella sí es el Arconte, esto se rompe, se va a la mierda. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Farina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? Uf, dudo, ¿eh? Dudo mucho. Dudo mucho. Dudo mucho. Yo digo que culpable, pero culpable de verdad, en plan, que no se lo esperaba nadie. O sea, uf. No, the Oratrice also displays a guilty verdict. Dios. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. Whoa. The Lol. death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Farina's been sentenced to plot death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? Nubile rompe el This este. outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah, even Fauché wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Tío, me ponen un puto diálogo que pone aquí lo puto mismo. Indeed. Not only is Farina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Farina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Que en Furina hay dos seres, hay dos entes. Está Furina y el Arconte Hidro, por eso tiene dos ojos. Excuse me, if I may interrupt. La venía. Is the trial still going? Fremine! Oh, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Ese niño. Is that the La first cuarta planta. prophecy slate? Bueno, la primera. Parece un hombre, ¿no? Parece que engendra So la the Arconte myth engendra algo. privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will... Thank you for your hard work, Mr. Será este Fremine. Nubile. Please allow me to Nubileto. review the record left on the slate. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates, and would like you to come here and confirm their contents. Uf. Que hayan utilizado la genosis para crear a Nubile. Para formar entre el dragón y... Uy, 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 uy. Terrible. Es la antigua Arconte usando su poder divino. El Arconte convierte a las oceanías en humanos. No, yo no he visto eso. Que me muestren la puta esta. Yo no puedo responder a esto.
I believe I have now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Hay oceánidas inhumanos. Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kinda talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Con la Okay, realidad. let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Vale, sí, eso me acuerdo. Sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí. Primero venía la nueva. The first stone slate describes what you just said. Sí. It Luego seems- eran... Does that mean that Fontanians are transformed O Oceanids? sea, hay oceánidas aquí, pero ¿por qué Paimon dice wasn't que hay expecting that. esas oceánidas se transformaran en humanos? If Oceanids can turn into O sea, ya hay humans, gente then aquí. perhaps this process can be reversed as well. The second stone slate shows Ah, vale, ya te la Celestia ponen. floating in the sky, and the Pues Hydro nada, Archon and parece her Celestia people flotando en el worshipping cielo y it el together. Arconte parodias ante ella. The Entonces de heavens ellos still Celestia brought los judgment castigó. down upon them. Amigo. ¿Será que todos eran... Amigo. ¿Será que en realidad son todos oceánidas que fueron convertidos en humanos y durante generaciones se han ido reproduciendo? Pero eso fue un pecado hecho por la Arconte anterior. ¿Vale? Y Celestia, como forma de castigarlos o de volver a el punto inicial, los intenta devolver a su estado inicial, a su estado original, que eran todos oceánidas. Por eso, el mar ese es como el castigo que les envió Celestia, ¿no? Por eso Furina decía algo de... Ah, me olvido de esa palabra, pero me acuerdo que lo dice cuando está en Poison, cuando lo iba a contar. Cuando estaba hablando como para sí misma. Celestia los This must be castigó. the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. The third slate shows the Hydro Archon seeking into the sea surrounded by many people. Ese es lo más raro. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Eso le recuerda a Paimon a cierta persona que también vimos caer al agua. Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. Vale, pero si ahora Furina es hace... ¿Corroborar la verdad? Pero no entiendo que... O sea... Que... Su imagen parece retratar... O sea, no entiendo. Pero la verdad es que... Pero es que no entiendo aquí qué tengo que hacer. Incidente del mar primogenio en el fuerte metropoide. O sea, esto puede ser disuelta en agua. La gente puede ser disuelta en agua, pero porque eran oceánidas. Yo entiendo eso. O sea, que es como el castigo que les envió esta. ¿Cómo que no? Puede ser disuelta en agua en el mar primogenio. Claro. Le declaró culpable. Tú, esto no lo entiendo, tío. Esto tiene que ser Furina. Porque esto, la bruja en ese como... Ciencia ya parece... Que perder la esperanza. Ah, odio esto porque no lo entiendo. ¿Esos reales relacionados con las placas proféticas? Es que no lo entiendo, tío. Yo esto lo odio porque me cortan todo el puto rollo de la trama. Me cortan el rollo. Y esto sí que lo denunciaría al pincho Lloverso, ¿eh? Entiendo de que me lo cuenten y me haga todo esto, pero esto... Traer el caso de las chicas desaparecidas. ¿Con qué? ¿En relación a qué? Con esto no tiene ni puta relación.
O sea, esto tiene relación con Furina. Esto de Poison Navia cayó en el mar, contenía agua del mar. Esto, vale, esto es aquí. Vale. It's not as when not the stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? Vale. Esto de aquí puede ser disuelta por el agua del mar primogenio. Pues era esta, tío. O sea, ella metió la mano y dijo que sí, pero eso lo dijo ¿quién? Y ella cree que la profecía ocurrirá, pero no vaya a perder la esperanza. O sea, lo que refuta esto fue la melusina. La melusina. La entrada al mar primigenio está situada en el área prohibida del fuerte metropoido. Lo declaró culpable y ni siquiera Furina sabía por qué. No. Tío, pues yo paso. Voy a meterle esto y ya The está. prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. No sé, me parece terrible. Aquí debería haber aparecido en esta, como diciendo que, bueno, yo qué sé. Y esto de aquí... la profecía, entiendo. Pues no. Pues este. Pues mira. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in and the first stone slate tells us that long ago, the Hydro Archon used her power to turn this might be the reason that Fontanians can dissolve. Vale, y esta, la última, será por parte de la profecía. No. Por lo que hizo antes. Pues Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervalet mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. Whoa. They'll dissolve into the primordial sea, but won't cease to exist. Esto, queríamos esto, no Their lo otro. essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an oceanid. Vale. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. Aquí dudo y dudo mucho. En el tráiler y en la cinemática se nos muestra claramente que Navia cae directamente, el viajero no llega y por arte de magia aparece Nubilei, que dijo que tuvo milésimas de segundos para aparecer ahí y poder pillarla. Pero en principio si toca el mar primogenio y en plan como si fuese esto Naruto, el opening este que tiene todas las manos en la espalda como empujándole hacia arriba para sacarle del agua, pues un poco raro esto, ¿no? Un poco raro, sospechoso. Aquí dudo de... The eruption of the primordial sea at the fortress of Meripede was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. Solo es cuestión de tiempo. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truth should come to light. Wow. Pero y aunque hagamos hecho todo esto, ¿en qué quedamos? Urina, nos tienes que dar more info, ¿eh? ...500 años viviendo la ha hecho un poco boba. Oh, Paimon gets it now! So that's how you can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking... Let's hear them. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. LOL. Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their ¡Qué basis. puta locura, chaval! The evidence
records for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. Indeed. La segunda placa demuestra que el pecado de los Arconte Hidro fue crear a la gente de Fontaine. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she Nos probably están repitiendo por tercera vez lo mismo. En primer lugar ya teníamos las estas. En segundo lugar tuvimos que decir que era cada cosa para relacionarlo. En tercer lugar, vale, nos presentaron todos los casos de nuevo. Y ahora en cuarto lugar, estamos explicándoselo a la gente. O sea, madre mía, tú. And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the opera Epiclese. En cuanto a la tercera placa, sigo The pensando que twists debería of ir history después are de la often the most cuarta. unexpected of all. La tercera y la cuarta placa deberían de ir en el orden contrario. Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, Ni Nubile pudo encontrar la placa y me está diciendo que la encontró Ferminet por parte de información de Arlequino. 500 años. 500, no, 400 años, Nubile. We should finally be informed of the unadulterated truth. Una patilla en el culo. ¡Ojo! Well, did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Your hypotheses regarding the origin of Fontanians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. La 4.8, no, la 3.8. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontanians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into human beings? Bueno, no.
Eres hija de una humana que era una seánida, pero I'm just going to pretend that I never heard la a nieta, single nieta, no sé qué. O sea, originalmente esta gente hace 500 años Wait, but if that's the truth, we can't eran let the Hydro oceánidas. Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontanian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of Trials and Justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Entonces... Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the la acaban de prophecy, cagar. in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. Y ahora Furina se va a volver a llorar. What should we do? Furina aparece en el trono llorando, ¿no? Está llorando, ¿no? Huh. No matter what, the prophecy will be fulfilled. If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Ya se está cumpliendo, I si would está like ahí to point out sentada another small llorando. fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest. However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. ¿Te refieres a qué? La última corroboración. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. Corroborar la verdad de qué provocó esto. Ah, coño, pero si no solo me deja hacer esto. Ah, comprobar. Una ballena... Estaba sufriendo algún tipo de maldición. Tiene que ser esto, yo creo, lo de la ballena esa. Lo declaró culpable, yo creo que para enviarlo a Meltropoido, ¿no? Yo creo que... Pues entonces es la ballena. It was both dream and reality. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? Me estás diciendo como que el Liyue está el Ocial, que es ese ser todopoderoso que está en el mar. Aquí tenemos a este ser todo guapo. O sea, que puede venirse una parte de Liyue donde salga el Ocial que haya que luchar contra él, pero todavía no saben cómo implementarlo. The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Is ballenoideo. El enemigo de las oceánidas, la ballena azul, la ballena blanca, Moby Dick. Las ballenas legendarias. ¡Hola, hola, hola! ¡Ojo!
¿Cuánto tiempo lleva peleando contra la ballena, tú? Si nos hemos pasado 45 días en el Metropoido encerrados, 45 días ponerle. Luchando, tú. Nubilé es el ser más poderoso hasta ahora. Was that the huge whale you saw in your dream? ¿Es la batalla que Nubilé vio cuando era pequeño? No me acuerdo de eso. O sea, yo sé que él tenía un sueño con una ballena, pero no de una batalla. No recuerdo eso. Qué poco ha faltado de esa ballena gigante con la señal. ¿Cómo puede aparecer de repente la ópera? ¿Así es ella? So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Tevat. ¿Es de Teyvat? It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood... Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. Mucho tiempo From the queriendo way he llegar a... looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. Es que es eso, ¿eh? 45 días en el Metropodio y después hemos venido aquí. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Y es de otro mundo, ¿eh? Now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. O sea, mirar cómo... O sea, mola, ¿eh? Parece como un portal a otro mundo, ¿no? O sea, parecen... Está mola más. It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. O sea, estaría muy guapo. That's not how a grand performance should end. Estaría muy guapo que, aparte de haber visto el tráiler y haya aparecido Skir que haya mandado a tardar por un agujero. ¿Vale? Estaría muy guapo que tuviesen que venir otros arcontes de otros sitios. Estaría muy... Todavía no ha ido... No se ha ido tanto de las manos. No ha habido ninguna catástrofe que se haya ido tanto de las manos como para que apareciera más de un arconte para tener que luchar o resolver un problema, ¿eh? ¿Cuándo llegará ese momento? I'll fight it to the end, no matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Ok. Claro, se han tenido que salir así. Es imposible luchar contra el destino. Un momento, ¿el destino? Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Nos está tirando una indirecta. Nos está tirando una indirecta. Que el camino que siguen los Fatuis son ese punto ciego que no son capaces de ver los dioses y que están intentando demostrarles a los dioses para poder recaminar el mundo de Teyvat. ¿Podría ser ese el punto del iceberg? ¿Un punto muy abajo?
Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. Luchar y avanzar. Vamos allá. La verdad, sí que hay una manera de salvar a todos los demás, ¿no? ¿Qué se está escapando, amigo? La verdad es Furina, que ella es mitad ballena. What's happening with the oratories? I believe it is preparing to carry out the death sentence. ¡Furina! El poder de aniquilar un dios, se viene. No, I still need answers. Hostia puta. Hostia puta. ¿Quién era esa? ¿Quién era esa? Esa no era Furina ni de coña. Tenía un vestido diferente. Y pareciera como si... ¿Es Furina? Bueno, sí, tiene el pelito ahí. You... Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Farina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor? Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe. Now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon,
And not to mention the original sin of O sea, creating que a Furina new en race of realidad es humans. una... I dare say she left me quite a colossal mess to Como clean la up. Arconte quería esta... crió a los asesinos But hacia los one humanos. can only play the hand Entonces, en one realidad, is Furina es dealt. una oceánida. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a Convirtió en human by humana, Egeria's claro. hand. Y que luego le otorgó el poder. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Furina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Furina a la esquina. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Dios mío. ¿Las lágrimas contienen qué? La vamos a liberar de la maldición y vamos a traer de vuelta a Focalors. ¡Hostias! Se viene choque de dos personalidades, ¿eh? Yo no sé Focalors... ¿O qué? ¿Qué va a pasar aquí? Aunque parecía como si un arma ancestral estuviese encima de la cabeza de Focalors, como si lo hubiese... Uf, no sé. Bueno, ya voy, Furina. Espérame. Espérame, Furina. Furina o Focalors. Foca. La lucecita.
Who permitted you to come onto this stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must at Dios, all what the times fuck? display the utmost elegance and Quita de olla, nobility. tú. A lo mejor si apagamos las luces y dejamos todo oscuro, se da cuenta de la forma de a lo mejor de... Dime que tenemos que apagar las luces. Oh, me lo imaginaba. Dear audience, ¡Hala! the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Tranquila, cerrar rápido. Ah, no se puede hasta que no... Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Tiki tiki, miau miau, tiki tiki. Pim pim. Una entrada, ¿cómo ha acabado aquí? El pase de oro. Vamos. Vale. Vamos, tu verdadero yo. Acto número 1. Enfrente del espejo. Furina. Wow. Oye, que en 20 minutos aparecía Kirk. No, ¿eh? Llevamos... Hola, hola, hola. ¿En qué quedamos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde escondes tu poder? ¿O es el espejo de Harry Potter? De lo que verdaderamente deseas es lo que aparece en el espejo. Farina. Farina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're... Mirror me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Tiene los ojos cambiados, ¿no? Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Ah, no, es porque eso es propio reflejo. What prophecy? Wait. I know. I think... the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only... Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? Me parece bonito, I'm a sencillo Fontanian just like them. el atuendo de Focalors. Oh, don't worry. Hawaii, ¿eh? Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today.
I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human, my ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Play as a god? Se viene, le va a traspasar el poder, Vamos a ver cómo se le You traspasa el must poder a un begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. Ok. Tiki. I am Furina. Tiki. Uy, me han quitado la vista. ¿Por qué será? Sube. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Furina de Fontaine. La maldición de Furina es como la maldición que tenemos nosotros, Nos lo han querido mostrar. Cómo nos controlan en el tema de los diálogos. No tenemos más diálogo y siempre vamos a tener que pulsar esto como forma de decir tenemos que hacer esto sí o sí.
O sea, si tienes que actuar con sinceridad, tienes que actuar con sinceridad. Si te dice que no sé qué, tienes que hacer esto. Estamos como predestinados a que Genshin Impact termine siendo que no haya como más caminos que podamos construir, sino que todos vamos a llegar al mismo punto. ¿No? El destino no se puede cambiar. Tremendo. Aunque no lo sabemos. A lo mejor... El destino de algunos se caerá con Genshin, en Teyvat, y el destino de otros terminará a lo mejor en Wakanda. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more... Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the... Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-backed puppet. Porque ha pasado bastante tiempo, ¿no? Ha pasado tiempo desde que la habían ya declarado, pero todavía no se había mostrado. Porque no confían en ti, boba. If I get exposed here. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a calm down Farina. Think assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Se viene. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine... Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera? Personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. Y lo peor de todo que es verdad eso, It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms me amid gusta la sin. palabra. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its God. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, hoorays and applause. Hostia, la que palabrerío, May law be the Solo leo un niño de prayer 3 of años y all dice, lips. what the fuck, May papá? judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. Terminar con decoro. They'll suspect me again. I Creo must que play con the decoro. role that they want me to play. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe. So long as I, the Arconte, Y así es como nacen los dictadores. No, hombre. so long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world! Venga, Jorina, 500 años así. Me resulta curioso, ¿no? Que 500 años se sigue estando todo igual. La ópera de Forina.
Vaya, no, desesperado. Uy. Pues tienes una cama de Arconte caca. Necesitas una cama más grande, ahí no cabemos todos. Lady Farina, here are today's case reports as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now. Was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Nubillet. 100 años después, Besides, Nubillet, ¿no? none O of Nubillet these también llegó a los trials were the 500, one sí, that eran I'm looking 500. forward to the Hace most. 500 años llegaron los dos. If I may be so Las impertinent, medicinas creo que fueron what 400 kind of trial are you años truly después, looking o sea, forward to? 100 años A entre la llegada de Nubillet. magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. Complicado, ¿eh? How could you hope to understand? That's true, I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Es que tampoco se lo puede contar a nadie, porque a lo mejor el juicio de Celestia viene... Claro, amigo. A lo mejor el viajero y la viajera están reparando el desastre que cometió Celestia, ¿eh? No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. Son los guardianes de las galaxias. Diaria, is it? How is your son's illness? You remembered me. He is doing much better now. In fact, he is far more. Bueno, esto es indiferente, diría. Good. Very good. If this should happen again in the... You're such a gentle and wise god. Pim, pim, pim. Una luz ilumina. Biblioteca. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then. As your god, I did already. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water level. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Oh, is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods, after all. Still, their spirit... 500 años así. Aunque no sé, ¿eh? De vuelta a la oficina. Bueno, a la camita. Porque ahí no cabemos todos, ¿eh? Sí, sigo pensando en eso. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. All right, Farina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new day. Dale, dale. Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases. There'll be no need for that. I've seen them already. Lady Farina, I've waited so... Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an... Qué coñazo, todo el rato igual. We're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute.
state. I feel utterly exhausted. Best to rest early today, too. ¿Más? ¿No tenían un título más? Día tras día, durante años y más años, décadas, siglos. ¿Hasta qué? La ópera, Furina. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son todos estos días? ¿En años? It's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Diarias, almost 1870.000 entre 365. And what a fine family yours is indeed. 512 años, ¿eh? Furina tiene 512 años. Flipa, chaval. Han pasado 512 años. ¿Y el viajero lleva cuántos años en Teyvat? ¿20? ¿10? No me acuerdo. My lady? What is it, good citizen? Oh, are you crying? Uh-huh. Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god. No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have... So interminable. So lonely. Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would have reached my limit. No, I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy? I've conducted so many investigations across the centuries. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. Bueno, 500 años, perdón, no eran 1800... No, 187 no eran 1802. Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Que son Although I don't know what you might be keeping from everyone. Un poquito menos. Your people are more than willing to share your burden with you. Sí, hablando con Furina, sí, claro. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty. But even if your burden doesn't need to be shared, just share it with me. A witness. Yes, I've heard that you came to Teyvat from... And if Teyvat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? Somos un espectador de Teyvat que influenciamos en Teyvat. Imaginaros cómo serían otros mundos. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Farina, you shouldn't be selfish. But what if it's really all right? Farina, you've worked so hard for so long. Is it such an outrageous thing to do anyway?
To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. Ya, ahora es cuando se iba a intentar abrir, pero... Ahora sí. No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Fine. So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? Ah, good, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. La Genosis. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? La Genosis siempre estaba Alas, ahí. your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. I beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority had to be accumulated to enact this 500 años death sentence. acumulando It was un poder all para destruir a part un of your dios, plan, then. Both the Hostias. trial and the sentence. Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratrice. Ah, no. No es para matar a un dios, sino para que la gente Only viviera. power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia, and breaking through the institution that is the Seven. So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... ¿Destruir la Return what's Genosis? rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. Pero Celestia no se va a enfadar. But...
Esto no tiene buena pinta. Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Ni una lagrimita en el CGI. Terrible. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Nervilette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? ¿No? Y So derrocar when a I la was ballena. invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Focalor. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. Buah, qué pasada, tío. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Nervilette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.
Iudex Nuvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Bestial, ¿eh? Ha sido increíble, ¿eh? Ha sido increíble. What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the Primordial Sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Tenemos un nuevo Arconte, pero es un híbrido. Ay, mola. ¿Has obtenido el poder suficiente? ¿Todo eso acaba de pasar ahora? Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring Narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. Bestial, tío. O sea, ha sido bestial. Wow. Todavía hay más, ¿eh? Tengo miedo que luego nos vayamos a quedar sin contenido, porque decían que era hasta la 4.2. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostias! ¿Eso cómo se mata? ¿Le puede pegar? Sí, se le puede pegar. I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within. Desde aquí llegas. O sea, no he dejado elegir equipo ni nada, ¿eh? Voy a llegar a liar aquí, ¿eh? Me he cargado a delante. No sé si solo va a ser eso. Facilito, ¿no? Sorrow turning into hostility. Como algo ahí a la derecha que no sé qué es, que cuando le pegamos como que... A ver, voy a probar a jugar. Bueno, que ya sé bien. Vale. Testeada. Ala, 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 ala. ¿Qué es esto? Nah. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. A chance will present itself. Bueno. Tiene un poquito más de vida de lo normal, ¿no? Jope, justo que acabo de utilizar de land. ¿Qué dices tú? ¡Dios! ¿Qué es esto, tú? ¿Estaba apareciendo en un agujero negro? Hostia, es verdad, ¿eh? A ver si no. No sé cómo funciona esto, ¿eh? No sé si para esto con los físicos o los personajes así, ¿eh? No, he fallado la patada. Seize the moment. Use my power to suppress its root from within. Utiliza mi poder en caso no utilizo el poder de Nubilé. ¡Ojo, mola, eh! Mira la musiquita. Se viene el drop. Son unos tracks, eh.
Esta gente son cracks. Son unos cracks. Son unos cracks. Oye, pero qué poquito hemos visto, ¿no? De la batalla guapa, ¿no? Tenemos cena. Hola, tiene una ballenita chiquita, se la lleva. Está... Hostia, es verdad, el tartas tú, a la mierda. ¿En qué quedamos? ¿Quién era esta tú? Era Skirk o algo así, ¿no? Thanks for helping with the cleanup. Should have been my job, Era but responsabilidad mía. oh well. Responsabilidad It de was esta, just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my Sesión de master's pet entrenamiento would start privado. brawling in the meantime. Well, ¿Cuánto poder actually, tiene I esa had como a para estar feeling así that it would pegándose con happen esta at some cosa? Si point, Nubile tuvo but they que bumped into one another earlier recurrir than a I esto. thought. What a blunder. Un momento, me voy a sonar la Suppose I'll nariz. have to swing my sword Tendré que 3 castigarlo con million 3 millones times de as penance. espadazos. La esta de Tartan, ¿no? El diseño mola, está guapo. No sé, parece crío, Rick, parece crío. Pero también me parece a Hidro, ¿eh? No voy a mentir, me parece Hidro. ¿Tu aprendiz? ¿La mascota de tu maestro? That power. Who are you exactly? Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? Skirk, It's just that right? you gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without Fuera de using este power mundo, from utiliza un beyond poder this fuera de este world. mundo, ¿eh? So you may Terrible. speak to me as equals. Mira, nos lo hacen parar aquí para que nos fijemos en el diseño, en el diálogo, ¿eh? Como no podemos mover la cámara izquierda, abajo, arriba, derecha. Mirar, chavales. ¡Dios! Esto está a otro nivel, ¿eh? Esto es otro nivel de diseño. Hostias. Mola mazo, ¿eh? Y parece muy poderosa y que tiene el poder de otro... O sea, y tiene poder de otros mundos. O sea, de otro mundo, ¿no? O sea, un poder fuera de lo que es Teyvat. Ni siquiera sabemos dónde coño estamos, ¿no? ¿Quién tendrá ese monstruo como mascota? Tendrá. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. ¿No le hemos All in devuelto all, a Tartaglia it fails as a su pet. visión de Hidro? Miss Skirk? I think you might have missed the point. The point being... Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Surtalogi. ¿Surtalogi? ¿Surtalogi es el maestro de Skirk y Skirk es la maestra de Nubile? ¡Ah! ¿Qué es esto? Demasiada información para tan poco tiempo, tío. O sea, así demasiado bestial. Nos meten las cositas como en plan a cuentagotas, nos las van tirando y hasta la siguiente versión, o sea, no me refiero a la versión de la 4.x, sino hasta la versión 5 nos saldrán de nuevo estos personajes porque vienen a cuentagotas. Hostias. Ahora sí, Snezhnaya. ¿Es de Snezhnaya? ¿Son buenos, son malos? ¿En qué quedamos? Otra vez lo mismo con el tema de esta organización. Uf, esto es terrible, ¿eh? No tenemos suficiente información. Buah, tiene aquí un tatuaje, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Parece crío.
I am unfamiliar with that name. Huh. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? The Fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhine-Daughter? Ooh, that one we've heard! Rhine-Daughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Miembro y madre de So you Albedo? do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? ¿No es un creador de clones o My algo así, master el is likely cabrón? a similar O sea, sort que la to lía todo parda. Rhine-Daughter. They are both pursuing some form of perfection. Wait, didn't you also mention a visionary person? Paimon didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What? Claro, si no tienen que se coma... Si la ballena se encargaba de comerse al mar primogenio, pero las mismas personas eran ese mar y por eso les tentaba comérselo igualmente. O sea, y está hecha la ballena para que se coma todo este tipo de sustancia. O sea, como si fuese una máquina detectora de sustancia y se lo come y ya está, como una aspiradora. Pues claro, ahora que te la has cargado, pues todo este mar pues está fuera de control. Vete a saber de dónde viene. Y claro, a ver ahora quién se la come. Esto sumerge, a tomar por culo y fuera la gente. Ah, cagaste. Nada de lo que haya que sorprenderse, Paimon. Desde el tiempo sabemos que ya aceptamos que era evidente que la profecía se cumpliría, claramente. Y más derrotando a una ballena que no tiene cerebro. O no hay nadie que le diga qué es lo que tiene que hacer. Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que ha hecho? El orden In the celestial end, aparte, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Ahora es un mundo lleno... Se cambia el mapa de Genshin y ahora todos son oceánidas. Hostias. Se inunda todo Fontaine, chaval. Estaría guapo, completamente mal. O sea, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de verdad? ¿Solo había un barco gigante? ¡Hala, hala, 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 hala! All hands, initiate emergency rescue! Hurry! Hey, lend a hand! Look! The water's receding! ¿What? Hemos sido engañados. Yo ya estaba pensando, joder, todas las zonas que no he explorado, las voy a tener que explorar debajo del agua.
The prophecy was wrong! The prophecy was wrong! We're saved! The prophecy was wrong. Tengo dudas, ¿eh? Tengo muchas dudas. Ojo, Navia. The soil renewed. The Spina di Rasula attacks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina di Rasula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. Skyship Winglet, lunar brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin Buque de guerra volador, chaval. become a shield over Madre. the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure... Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. Wow. Ha sido espectacular, ¿eh? Wow. Hicimos con la misión de Arconte. Uf. Bueno, gentecilla. No tengo palabras para esto. No tengo palabras para esto. Ha sido God. Sí, tal y como han confirmado en lo que... Uf, ¿y esto qué es? Una gota de agua obtenida de la bestia colosal del primigenio mar de la vida. Sí, tal y como han dicho en lo que fue el inicio de lo que fue la 4, en la 3.8 live stream, de lo que va a ser la versión 4.0, 1, 2, etc. Se decía que la historia principal la abarcaba solamente desde la 4.0 a la 4.2. Por lo tanto, doy a entender y a finalizar de que la misión principal, la misión de Arconte, la verdadera misión, ha terminado. Entiendo de que el verdadero Arconte ahora es Nubilé, ¿vale? Furina ya no es Arconte, por lo que entiendo. Ahora entiendo por qué el power creep que tiene Nubilé,
Pero también tengo muchas dudas, me han surgido muchísimas dudas sobre personajes nuevos que han salido, sobre cosas que han estado diciendo, sobre a dónde ha ido todo ese agua, porque la gente no se ha disuelto, dónde quedó ese mar primogenio y de qué decía la otra. O sea, hay cosas que no entiendo. Y luego si se les había arrebatado a los dragones el poder, el humano les había arrebatado el poder y por parte del orden celestial. Entiendo de que si se le devuelve el poder a un dragón, entiendo, no sé cuál va a ser. Debería haber una respuesta ya y pronta, de lo que ha ocurrido, porque vamos, se deberían de enterar, aunque, o sea, este tipo de cosas el orden celestial no puede ser que no se haya enterado. Y más si ahora la genosis o el poder de un arconte le haya devuelto a un dragón. No sé, hay cosas raras que, bueno, que me estoy preguntando y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, no sé. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí. Ha sido un placer, ¿vale? O sea, te seguiremos con la misión de Arconte, etc. Y esto lo subiré seguramente a YouTube. 100%. 100%. No sé cuánto misión de Arconte, o sea, debe quedarle poco. Pero yo tengo que terminar aquí. Así que... When the sun's out, bathe in sunlight. But when the captura moon's de out, bathe pantalla. in moonlight. Cerramos el engine, ha sido un placer, me ha encantado. Y bueno, ojalá todo fuese así, God, O sea, cómo se disfruta, es increíble. Y van pasando las horas y no te vas dando cuenta y se disfruta. Es que simplemente como que te metes dentro, ¿no? De la historia y de todo, es increíble, tío. Aparte, es que es increíble. Mola mazo, mola mazo. Bueno, gentecilla. Con ese bizcocho, hasta mañana a las 8. ¿Vale? Ya son las 8:21. Y nada, como siempre os dejo con el último minutillo, un poquito de música que siempre viene bien. Y el último minuto. Gente, ha sido un placer, muchas gracias por estar aquí, por pasaros. Y nada, que tengáis un buen día. Y mucha suerte con los gachas. Guiño, guiño. Madre mía. Pedazo de evento.